Buenos días chicos, hoy vamos a ver la clase número 3, tercera clase de Sistemas de Representación 1. El tema que vamos a empezar a ver hoy, que lo vemos en esta clase y en la que sigue, son los distintos casos de intersecciones. Vamos a empezar a ver este tema de intersecciones que podemos decir que es uno de los más importantes de todo, de toda la asignatura, de todo lo que es el programa de sistemas de representación, sobre todo de geometría descriptiva. Es uno de los temas más importantes en cuanto a lo que vamos a estar resolviendo situaciones espaciales, no solamente como les había dicho al principio de Sistemas 1, que no solo vamos a representar, sino que vamos a resolver. Y con los casos de intersecciones, justamente vamos a poder dar respuesta a distintas situaciones que se nos plantean con elementos dimensionales y espaciales, por supuesto. En principio, lo que les voy a decir como concepto es, vamos a estar trabajando con intersecciones de rectas y planos entre sí, y en torno a eso van a girar los distintos casos que vamos a estar viendo, trabajando con planos proyectantes y planos oblicuos, con rectas en posiciones particulares y también, por supuesto, rectas oblicuas. Y vamos a ir descomponiendo, ya vamos a ver en la medida que vayamos desarrollando los casos, vamos a ir descomponiendo los casos más complejos, trasladándolos a los casos más sencillos para poder resolverlos. Y en ese sentido, esa simplificación de los casos que vamos a tener que resolver, a lo que me refiero es que cuando estamos buscando una intersección, estamos buscando elementos en común entre dos o más elementos. Entonces, si yo estoy hablando de la intersección de un plano, que puede ser esta escuadra, y una recta, que es esta varilla, si yo busco, por ejemplo, el punto de intersección entre esta recta y este plano, lo que voy a estar buscando es el punto en común entre los dos elementos, el punto que pertenece tanto a la recta como al plano. Y entonces acá les digo, o les estoy hablando de pertenencia. Ese punto pertenece tanto a la recta como al plano. Independientemente de la posición que ellos tengan, hay un punto que es común a los dos elementos. Pertenencia es uno de los conceptos que vimos la semana pasada, que veíamos cómo eran las particularidades para saber si una recta pertenecía a un plano o si un punto pertenecía a un plano o un punto también, por supuesto, a una recta. Acá vamos a estar buscando cuestiones de pertenencia, cuestiones de puntos en común cuando hablamos de la intersección de una recta con un plano. Ahora, si yo busco la intersección entre dos planos, como puede ser la intersección de las dos escuadras, sigo buscando elementos en común, pero ahora no puntos, sino segmentos o rectas. Entre las dos escuadras, entre los dos planos triangulares, vamos a encontrar una cantidad de puntos en común que me terminan definiendo, como en este caso, este segmento. ¿Está? Entonces, si yo simplifico, que es lo que vamos a ver ahora, simplifico este caso, por ejemplo, de intersección de dos planos, y me quedo con un plano, pero con los lados del otro, y considero esos lados como rectas, voy al caso que les decía antes, la intersección de una recta, ¿sí? Como veíamos acá, de una recta con un plano. Entonces, ¿qué era lo que buscábamos cuando busco la intersección entre una recta y un plano? Un punto en común. Si yo busco la intersección entre dos planos, que sé que voy a estar buscando un segmento en común, con que yo defina dos puntos en común, como sería la intersección de este lado y de este otro lado, con el plano, con este triángulo, voy a definir dos puntos que pertenecen tanto a este plano como a este, y si yo uno esos dos puntos de intersección, resulta que defino el segmento de intersección o segmento en común entre ambos planos, la intersección entre esos dos planos. Entre todos estos conceptos podemos separar los tipos de intersecciones, podríamos decir, los casos de intersección, en 5. Para eso les voy a compartir en la pantalla la presentación, en donde hablamos justamente de la intersección de rectas con planos y de planos entre sí. Entonces, la clasificación es esta, y pueden aparecer estos casos en el espacio.
intersección de una recta con un plano proyectante, intersección de planos proyectantes entre sí, intersección de plano oblicuo con plano proyectante, intersección de recta oblicua con un plano oblicuo, o en realidad una recta de cualquier tipo con un plano oblicuo, y la intersección de planos oblicuos entre sí. Se podría decir que acá están organizados en nivel de complejidad, yendo de lo más simple a lo más complejo. Si bien el procedimiento ya vamos a ver que se repite en cada uno de los casos, y también lo que les decía hace un ratito, de que cuando nos encontramos con los casos más complejos, lo que hacemos es descomponerlos hasta llegar al caso más simple, que es el de intersección de recta con plano proyectante. Fíjense que acá se está hablando de los distintos tipos de planos, proyectantes, oblicuos y lo mismo de las rectas, por lo que ya suponemos que los casos particulares de rectas y casos particulares de planos los conocemos. De acá lo que les decimos siempre es que las clases o los temas de las clases se encadenan o semana tras semana. Esta semana, como les decía, retomamos el concepto de pertenencia y de rectas que pertenecen a otros elementos, o sea, puntos que pertenecen a rectas, puntos que pertenecen a planos y rectas que pertenecen a planos. Y en eso vamos a estar resolviendo, o de esas pertenencias vamos a estar obteniendo entonces los puntos y segmentos de intersección entre los elementos. Hoy vamos a ver 3 de esos 5 casos. Vamos a empezar por el de intersección de recta con un plano proyectante. Acá tenemos representada una axonometría del plano ABCD, que es un proyectante horizontal en el plano pi, y la recta A, que es una recta oblicua. Entonces yo lo que les decía, si el caso de intersección es de una recta con un plano, yo lo que voy a estar buscando, lo que voy a obtener como resultado, va a ser un punto. Ese punto es el punto común, y es el único punto, en realidad no me puede dar 2 resultados, sino va a ser uno solo. Es el punto en común entre la recta y ese plano ABCD. Entonces, ¿cómo es el procedimiento a través del cual, que es el que vamos a ir repitiendo, yo voy a encontrar ese punto en común? Vamos a trabajar con la introducción de planos proyectantes auxiliares. Esos planos proyectantes auxiliares son planos que no existen en realidad, no es un objeto, sino que es un plano como un recurso que yo tengo para poder resolver la situación que necesito. Entonces, fíjense, ese plano que yo introduzco, que es este plano alfa, contiene a la recta A y es un plano proyectante horizontal. O sea, es perpendicular a la horizontal, contiene la recta A y, lo repito ahora para que se entienda el procedimiento y para yo explicar otra parte, cuando yo hago pasar ese plano que contiene el segmento A, resulta que ese plano proyectante auxiliar secciona al plano ABCD en una recta de puntos comunes entre alfa y el plano ABCD. Esa recta es la recta I. De toda esta recta I, hay un único punto que además de pertenecer al plano ABCD, también pertenece a la recta A. Y ese punto, entonces, es el punto que yo estoy buscando, es el punto P, punto común entre la recta y el plano ABCD, lo que me define entonces el punto de intersección entre la recta y el plano proyectante horizontal en este caso. ¿Está? Lo que vamos a ver es el mismo caso en sistema diédrico, que es como lo resolvemos normalmente. Fíjense, tengo proyección horizontal de la recta oblicua, proyección vertical de la recta oblicua, proyección horizontal del plano ABCD, que es un proyectante horizontal, y la proyección vertical de ese plano proyectante, que es una proyección, no es verdadera forma. Entonces, fíjense, si yo necesito encontrar cuál es el punto en común entre la recta y el plano. Si nosotros observamos la proyección horizontal, en donde el plano se ve como una recta, y obviamente la recta es esta recta que tenemos acá, ¿cuántas opciones, cuántas alternativas de puntos en común podemos llegar a tener? Es únicamente el punto que encontramos acá en donde se cruzan estas proyecciones. Pero si realizamos el procedimiento completo, como trabajamos o como es el que estamos explicando, o en este caso resulta bastante obvio, pero en casos un poquito más complejos van a ver que hace falta pasar por todos los pasos del procedimiento. Lo que hacemos, como les decía, es introducir un plano proyectante auxiliar que contenga la recta. En este caso vamos a estar introduciendo el plano proyectante alfa, proyectante horizontal. Este plano proyectante va a ser una recta en el horizontal
y va a ser una proyección sin límites, porque es un plano ilimitado, en la proyección vertical. Pero me define en este punto la intersección con el plano ABCD, que es esta recta Y vertical. ¿Sí? Acá aparece como un punto y acá es esta recta. De toda esta recta, la recta A la corta en este punto, que es el punto P. Es entonces el punto en común entre la recta y el plano ABCD, o sea que estamos hablando del punto de intersección entre la recta y el plano. Esto es P sub 2, y si yo busco P sub 1, por supuesto va a estar sobre esta línea de referencia, en proyección horizontal, y me va a dar, por supuesto, en este punto donde yo ya había visto que se cruzaban la proyección de la recta y la proyección del plano. Entonces, fíjense las denominaciones. Está la proyección del segmento I sub 1, que es este segmento vertical, que se ve como un punto, y en coincidencia está la proyección horizontal del punto P, P sub 1, que es el punto de intersección. ¿Está? Entonces, acuérdense que acá la denominación de los segmentos siempre lo hacemos con letra minúscula, segmentos rectas, por eso también la A está en minúscula. Los puntos los denominamos con letra mayúscula, como vemos acá, A, B, C, D y el punto P. ¿Cuál es el último paso que me queda para completar este ejercicio? En realidad la intersección yo ya la resolví. Encontré el punto P, ese es el punto de intersección entre la recta y el plano BCD. Pero, a partir de que esos elementos se intersecan, ¿sí? Y tengo esta situación, hay partes de un objeto que están por delante del otro, y a partir del punto de intersección, esa situación cambia. En este caso, la recta, a partir de este punto de intersección, pasa por delante del plano, y a partir del punto de intersección, el plano que estaba por detrás, vamos a hacerlo por ahí, el plano que estaba por detrás del segmento, en este sector, pasa a estar adelante, ¿sí? Ocultando este sector de la recta que vemos acá. ¿Sí? Esto está tapado por el plano y a partir del punto de intersección la recta pasa por adelante. Esto es lo que nosotros llamamos visibilidad y tuvimos que resolver algo simple en el ejercicio de trabajo práctico anterior. Lo habíamos apenas mencionado en realidad este tema, ahora lo vamos a estudiar porque digamos como que hay dos formas de definir la visibilidad. Fíjense. En este caso que está estudiada la visibilidad, en proyección horizontal no hay nada que quede invisible, de acuerdo a lo que es la proyección. El plano proyectante horizontal es una recta, la recta se proyecta también en esta línea. No hay puntos que yo pueda marcar como invisibles, ¿sí? Pero en la proyección vertical está la proyección del plano y la proyección de la recta y el punto de intersección. Y este punto es el que me hace cambiar la visibilidad hacia un lado y hacia el otro. Esto que yo tengo acá me está indicando que a partir del punto P hacia la izquierda, la recta A pasa por delante del plano ABCD. Y a partir del punto P hacia la derecha, la recta queda escondida, queda tapada por el plano ABCD, y entonces ahí es donde tendría que tener la recta trazada en línea de trazos y no continua. ¿Está? Si yo lo miro desde arriba y entiendo que para ver esta proyección estoy viendo estos objetos de frente, o sea, en esta dirección, voy a encontrar que desde el punto P hacia la izquierda me encuentro la recta por delante del plano, y del punto P hacia la derecha encuentro el plano por delante de la recta. Entonces, de esa manera defino la visibilidad del ejercicio. Lo que yo les decía que hay dos maneras de encontrarla o de resolver la visibilidad. Una es intuitiva, si yo alcanzo a interpretar el ejercicio con lo que son las proyecciones, puedo resolver qué elementos van a ser visibles en una proyección y qué elementos van a ser visibles en otra. Tienen que saber que se estudia la visibilidad en cada proyección. No quiere decir que si en una proyección un tramo de la recta es invisible, pasa lo mismo en otra proyección, no necesariamente. Fíjense acá esto es invisible y en la proyección horizontal es visible. Acá es visible y en la proyección horizontal también. Y por eso entonces se estudia la visibilidad en proyección horizontal y vertical. ¿Cómo es ese estudio de la visibilidad? Que se aplica, es un procedimiento que se aplica cuando estoy desorientado o no alcanzo a entender, no es claro el ejercicio en cuanto a qué elemento está por delante del otro y tapándolo o ocultándolo. Vamos a buscar en una de las proyecciones, y en este caso tengo que estudiar la proyección vertical. Fíjense, acá tenemos el mismo ejercicio que veíamos recién,
de nuevo en axonometría y en sistema diédrico, y busco un punto que en una proyección se superpongan las dos proyecciones, o las proyecciones de los dos elementos. Este punto que está indicado acá es una superposición entre la proyección de la recta A y la proyección del segmento BC, que es uno de los lados del plano ABCD. Entonces yo lo que tengo que saber, o tengo que encontrar, qué punto está por delante del otro. Una vez que yo ubico qué punto está por delante del otro, me dice qué objeto, qué elemento está por delante del otro, y de esa manera voy a definir la visibilidad. Entonces fíjense, como punto auxiliar se marca en esta posición el punto 1 y el punto 2. Y yo digo, el punto 1, estos son puntos auxiliares, yo los agrego, el punto 1 voy a decir que pertenece al lado BC del plano ABCD. El lado BC es este segmento vertical, ahí mismo va a estar la proyección del punto 1. Y el punto 2 voy a hacer que pertenezca a la recta A, sobre la misma línea de referencia, punto 1 primero, punto 2 después. Cuando tengo identificados y ubicados esos dos puntos, observo la proyección horizontal para encontrar la visibilidad de la proyección vertical. Entonces fíjense qué es lo que me encuentro. Yo miro y me encuentro primero el punto 1 por delante del punto 2. Eso me está diciendo que el segmento BC, que es un segmento vertical, porque se proyecta como un punto, está por delante de la recta A. Entonces, ¿cómo voy a representar el segmento BC en proyección vertical? Visible. A partir de ahí y hacia el lado que existe el plano, va a ser visible el plano, ¿y hasta dónde? Hasta el punto P, que es el punto de intersección, que fíjense que el plano, a partir de este punto, pasa a estar atrás del segmento, o de la recta A, o lo que es lo mismo, la recta A partir del punto P, pasa a estar por delante del plano ABCD. Entonces, con haber estudiado este único punto, esta única superposición de puntos donde aparece el punto 1 y 2 auxiliares, puedo verificar la visibilidad y ya de esa manera resolver el resto de la visibilidad del ejercicio. Entonces fíjense, como este tramo de la recta, el plano no lo tapa, o sea, no tiene nada por delante, es visible la recta. Hasta este punto, el segmento BC pasa por delante de la recta, empieza el plano ocultando la recta hasta el punto P, que es el punto de intersección. A partir de ahí, la recta pasa por delante del plano, por eso se hace visible, y acá podría decir que la recta está tapando el plano. No se indica de ninguna manera la invisibilidad de ese sector del plano, nada más se marca la recta visible, y de esta forma, fíjense que completo las proyecciones, pudiendo interpretar, después de que resolví la intersección, qué parte de cada uno de los elementos están por delante y cuáles por detrás. En este tramo entre P y el punto 1 y 2 tendría que estar representado en línea de trazos. Igual que como hacíamos en el taller introductorio, que ya habíamos visto casos de aristas ocultas en los cuerpos que dibujábamos, bueno, esto es exactamente lo mismo. Lo que se ve se dibuja en línea continua y las rectas o aristas o lados de planos que quedan tapados se representan en línea de trazos. Esto que está acá es la axonometría de lo que les explicaba recién. Acá fíjense que en la proyección vertical, este es el punto 1, este es el punto 2, que se superpondrían en esa proyección vertical, y cuando yo vuelvo a observar de frente al conjunto de los elementos, veo que 1, o sea, el lado BC, está por delante de la recta A. Entonces, cuando yo represente la visibilidad en la proyección vertical, el plano, o el lado BC, va a ser visible, y desde el punto 2 hasta el punto P, la recta A está oculta o está tapada por el plano, por lo tanto lo voy a representar en trazo, en línea de trazos, que es como se representan los elementos invisibles. ¿Está? Ese es el procedimiento entonces de visibilidad para cuando estamos desorientados de cómo marcarlo. Pasamos al segundo caso de intersección de dos planos proyectantes entre sí. Y vamos a hablar de intersección de dos planos proyectantes del mismo tipo, o dos proyectantes horizontales o dos proyectantes verticales. En este caso, dos proyectantes horizontales. El mismo ABCD que estábamos trabajando y el triángulo PQR, que también es un proyectante horizontal. El procedimiento va a ser igual al que veíamos en el caso de la recta. Lo que vamos a hacer es introducir un plano proyectante auxiliar,
en este caso que contiene o extiende o considera ilimitado al plano PQR, ese plano alfa que contiene al triángulo PQR secciona al plano ABCD de nuevo en una recta, que es esta recta vertical I, que son todos los puntos comunes entre ese plano auxiliar y el plano ABCD, y de los cuales, de todo ese segmento, a mí los puntos que me interesan son los que pertenecen también al plano PQR. O sea, la recta I pertenece al plano ABCD, eso lo sabemos, porque pasa el plano proyectante auxiliar, lo secciona y determina toda esa recta de intersección. Lo que me interesa es encontrar, en este caso que hablamos de intersección de dos planos, cuál es el segmento de intersección, el segmento común a ambos planos. Y va a ser un sector de ese segmento I. Y va a ser el que va desde la intersección del lado PQ con el plano ABCD hasta la intersección del lado RQ con el plano ABCD. Y de ahí se determina este segmento. En definitiva, ¿cómo lo podemos estudiar o cómo lo podemos analizar? Yo pasé un plano proyectante que contiene al plano PQR y por supuesto contiene a las rectas que son los lados de ese plano PQR. Contiene a la recta PQ y contiene a la recta RQ. Si yo encuentro la intersección de PQ con ABCD, encuentro un punto de intersección. Si encuentro la intersección de RQ con el plano ABCD, encuentro el otro punto de intersección, que como son comunes, obviamente, al mismo plano, al de PQR, entonces si yo los uno, defino este segmento, que es un segmento común tanto al plano PQR como al plano ABCD. ¿Está? Eso en axonometría, esto sería en sistema diédrico. Fíjense que la proyección horizontal es prácticamente igual a la del ejercicio anterior, que era la intersección de la recta A con el plano ABCD. Son dos planos proyectantes horizontales. En proyección vertical tenemos una proyección de los planos que no son verdadera forma. Para encontrar la intersección, consideramos ilimitado el plano PQR o consideramos que pasamos, fíjense, el plano alfa, que así se indica. Línea de trazo largo y corto, y se indica con la letra griega el plano auxiliar que yo introduzco. Ese plano va a seccionar al plano ABCD en una recta vertical y que está en este punto, acuérdense las rectas verticales en el horizontal se proyectan como un punto, y de toda esa recta vertical, a mí lo que me interesa es el tramo que va entre la intersección de PQ hasta la intersección de RQ, y me define este segmento. ¿Por qué de PQ a RQ? Porque yo considero y descompongo ese plano triangular, utilizo dos lados, o sea, los dos lados que intersecan el plano ABCD, entonces en definitiva estoy resolviendo dos casos de intersección de recta con plano proyectante. La recta PQ en este punto, la recta RQ en este punto. Si los uno, obtengo el segmento de intersección. Hasta ahí está resuelta la intersección. Lo que queda, para poder interpretar mejor, es estudiar la visibilidad. Entonces, yo puedo recurrir a las vistas, y si me doy cuenta de que a partir de esta recta de intersección hacia la derecha, el plano PR está por delante del plano ABCD, voy a marcar entonces este lado del plano, de la recta de intersección hacia acá, visible, y de la recta de intersección hacia a la derecha, invisible. Invisible mientras exista el plano ABCD. Cuando deja de existir el plano ABCD, este sector del plano se vuelve a ver porque no tiene nada por delante. Si yo me alcanzo a dar cuenta de eso, marco la visibilidad y termina el ejercicio. Si yo no me doy cuenta de qué plano está por delante del otro, tengo que buscar dentro de, en este caso, la proyección vertical, puntos de coincidencia de las proyecciones, no puntos de intersección. Son puntos de coincidencia o superposición de proyecciones. Entonces, por ejemplo, tomo la recta PQ y tomo la recta AD. Y digo, en este punto se superponen las dos rectas en proyección vertical. A PQ le voy a asignar el punto 1 y a AD le voy a asignar el punto 2. Y eso lo voy a trazar en la misma línea de referencia, lo voy a trasladar al horizontal. Y si digo que PQ tiene el punto 1, va a estar acá, el 1 sub 1, y AD tiene el punto 2, acá va a estar el 2 sub 1. Cuando yo vuelvo a observar esta proyección de frente,
me voy a encontrar con que el punto 1 de PQ está por delante del punto 2 en AD, por lo tanto, este tramo de recta, PQ, está por delante de la recta AD. Eso me indica que PQ va a ser visible hasta el punto de intersección, que está acá, y a partir de ahí cambia la situación, pasa por detrás del plano ABCD, y ahí sería invisible hasta que termine el plano ABCD, que vuelve a ser visible. ¿Está? Esa misma verificación yo la podría hacer con este punto en RQ, que me daría exactamente lo mismo, o también con este punto de PQ y el lado BC. Fíjense, me daría que BC está por delante del punto en PQ, por lo tanto BC es visible y PQ es invisible. Y lo mismo me daría si trabajo con este punto que se superpone acá en la proyección. ¿Está? O sea, el cuarto paso, como vamos viendo acá al costado, es el que cierra el ejercicio de intersección, cuando en realidad la intersección la resolvimos en el tercer punto. El cuarto estudio de la visibilidad, que es lo que me permite conocer la posición de los elementos en el espacio. ¿Está? Fíjense, ahí se completa la visibilidad, entonces. Intersección de plano proyectante, dos planos proyectantes entre sí, la resolución, el resultado es un segmento vertical. Intersección de planos oblicuo con proyectante. Este es el último caso que vemos hoy. Y lo que vamos a ver es que sigue siendo el mismo procedimiento el que vamos a utilizar. El de introducir planos proyectantes auxiliares para encontrar la intersección de elementos de un plano en el otro y de esa manera definir, en este caso, el segmento de intersección o segmento de puntos comunes. Fíjense, el plano ABCD sigue siendo el plano proyectante. Y el plano PQR ahora es un plano oblicuo. ¿Está? Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser que ese plano proyectante auxiliar que tengo que introducir sea el mismo ABCD, pero ilimitado. Voy a hacer pasar el plano alfa que contenga al plano ABCD. Ese plano alfa va a seccionar al plano oblicuo. ¿Y cómo lo voy a encontrar a la sección que genera este plano alfa en el plano oblicuo? Voy a ver cómo interseca a sus lados. Y en este caso, veo que el plano alfa interseca al lado PQ y al lado RQ. Cada una, o sea, cada intersección es un punto. Y si entonces encuentro esos dos puntos en común, entre el plano auxiliar y el plano PQ, yo sé que si los uno, obtengo un segmento en común entre el plano auxiliar y el plano PQ. Si el plano auxiliar contiene al plano ABCD, entonces ese segmento que yo encuentro es común a PQR y a ABCD. ¿Está? Vamos a repasarlo en el sistema diédrico, porque la situación sería esta acá. Yo tengo la proyección del plano proyectante, en el horizontal es una recta, en el vertical una proyección que no es verdadera forma. Y después tengo las dos proyecciones del plano PQR que es oblicuo. ¿Está? Entonces acá es donde yo descompongo o llevo este tercer caso a lo que es el primer caso de intersecciones que veíamos, que era intersección de recta con plano proyectante. ¿Y por qué? Porque descompongo este plano oblicuo en tres rectas, podría decir la PQ, la QR y la PR, y busco la intersección de esos elementos con el plano proyectante ABCD. Primero veo que PR no interseca al plano proyectante, por eso no voy a trabajar con esa recta. Pero veo que PQ sí interseca en este punto y QR sí interseca en este punto también al plano proyectante ABCD. Si hacemos todo el procedimiento, diríamos que sobre PQ pasamos un plano proyectante y encontramos la intersección con el ABCD, sobre RQ lo mismo. Lo que vamos a hacer en realidad es, ya que tenemos un plano proyectante, que es el ABCD, vamos a pasar el plano auxiliar, o vamos a considerar ese plano proyectante como nuestro plano auxiliar. Entonces vamos a ver que si este es un plano y esta es una recta, en esta proyección ya me está marcando cuál es el punto en común, ¿sí? Tanto en el lado PQ como en el lado QR. Si yo lo quiero trasladar al vertical, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, si este punto en PQ pertenece al plano PQR
y este punto en QR pertenece obviamente también al plano PQR, si yo uno esos dos puntos voy a obtener el segmento de intersección o segmento común a los dos planos. Lo que yo tengo que hacer es entonces trasladar a la proyección vertical este punto al único lugar donde lo puedo trasladar, que es sobre esta línea de referencia, sobre el lado PQ, o sea, contenido en la recta PQ. Lo voy a trasladar por acá hasta acá. Y este otro punto, que está acá, que pertenece al lado RQ y al plano ABCD, lo traslado en esta línea de referencia hasta el lado RQ. Guarda que generalmente hay confusiones en que este punto, en vez de acá, se traslada a este lado, o este punto, en vez de acá arriba, se traslada a este lado, y ya por supuesto el resultado es diferente y está equivocado. Veamos entonces cómo es el procedimiento. Introduzco el plano alfa, que contiene el plano ABCD. Ese plano secciona al plano PQR, marca una línea de intersección, y esa línea de intersección va de la intersección con el lado P, Q, y de la intersección del lado QR, se unen, y ahí obtengo este segmento que es la intersección entre los dos planos. O sea, aplico dos veces el procedimiento de intersección de recta con plano proyectante, uno esos dos resultados, el punto 1 y el punto 2, y de ahí tengo entonces el segmento, que es el resultado de la intersección, segmento común a los dos planos. Una vez que tengo ese segmento, lo que me queda de nuevo es estudiar la visibilidad. Si yo me doy cuenta de que del plano proyectante hacia adelante está el lado PR, o sea que es visible el triángulo hasta la intersección, voy a la proyección vertical y lo marco visible hasta ese punto, y a partir de ahí voy a tener invisible un lado, invisible el otro, hasta que termine el rectángulo, y vuelve a ser visible el triángulo porque el otro ya no lo tapa. ¿Está? Si yo no me doy cuenta de eso, busco puntos de coincidencia en esta proyección, y de nuevo, el lado PQ coincide en la proyección con el lado AD en este punto, digo, va a estar el punto 1 en PQ, por acá, y va a estar el punto 2 en AD, por acá. Cuando vuelvo a observar la proyección horizontal, veo que PQ está por delante de AD, por lo tanto es visible PQ por delante de AD. Esa visibilidad se va a dar hasta el punto de intersección, y el punto de intersección me cambia esa situación hasta este punto que vuelve a aparecer la recta porque no está el plano proyectado. Repetimos el procedimiento. Paso al plano alfa que contiene el plano ABCD. Busco con este plano el segmento de intersección con el otro plano, pero lo simplifico buscando la intersección de este plano proyectante con esta recta y con esta recta. De ahí obtengo el punto 1 y el punto 2, lo traslado al vertical sobre la recta a la que pertenece, o sea, este punto 1 pertenece a PQ, y ahí va. Una vez que tengo punto 1 y 2 en el vertical, los uno, y obtengo entonces la recta de intersección entre el plano proyectante y el oblicuo. Fíjense que en proyección horizontal no puedo marcar ninguna visibilidad. El plano proyectante hace que no haya contornos ocultos o sectores ocultos del plano. Si yo no, como les decía, no interpreto bien la posición de los objetos directamente, puedo recurrir al procedimiento del estudio de la visibilidad para cerrar el tema de visibilidad en las dos proyecciones. ¿Está? Y este caso, que es similar, la diferencia con el anterior es de que el plano no atraviesa, o sea, no todo el plano atraviesa al otro, no todo un plano atraviesa al otro, sino que lo muerde, es el mismo caso que el anterior, pero está desplazado uno de los planos. Entonces, fíjense, se introduce el plano proyectante, que en realidad se extiende el plano proyectante ABCD, se busca la intersección con dos de los lados del triángulo, el lado PQ me da el punto 1, y el lado QR me da el punto 2, aunque es externo al ABCD. Y eso lo vamos a poder ver bien ahora en la proyección ortogonal. Defino el segmento 1,2 como segmento general de intersección, pero defino el segmento 1,3 como el segmento real de intersección, o segmento común entre los dos planos, porque es el sector de esta recta de intersección en el que existen los dos planos. En este sector existe tanto el triángulo como el rectángulo. En este sector ya el rectángulo no existe, por eso
queda marcado ahí como una línea auxiliar, pero no es la sección que estoy buscando. El sistema diérico, esta sería la proyección. Fíjense que el plano no llega a atravesar el triángulo, sino que termina antes. Entonces, todo el procedimiento es igual al anterior, porque yo puedo encontrar en este plano ilimitado alfa la intersección de PQ y la intersección de RQ, fíjense el punto 1 y el punto 2. Entonces encuentro acá el punto 2, acá el punto 1, los 1, y fíjense que el segmento tiene partes comunes a los dos planos y partes que pertenecen a uno solo. Por eso, cuando refuerzo la intersección, me quedo con este segmento que va desde el punto 1 al punto 3, que aparece ahora en el lado BC del plano proyectante horizontal. A partir de ahí, el estudio de la visibilidad, igual que como veíamos, y queda terminado entonces el ejercicio. ¿Sí? Este caso ya lo vamos a ver la semana que viene. Lo que quería era compartirles para que se acuerden de que están las laminillas de teoría, que tiene resumido todo esto que estuvimos viendo recién. En una hoja 4 lo que tenemos es resumido el concepto de la intersección de recta con plano proyectante, con un caso, concepto y metodología. Intersección de planos proyectantes entre sí, concepto y metodología, con un ejemplo. Y por último, la intersección del plano proyectante con plano oblicuo, concepto teórico y metodología con un ejercicio de muestra. Como para completar o tener de apunte, les sugiero entonces que recurran a esta laminilla. Así que bien, pasamos entonces ahora a los ejercicios de práctica de este tema.